mediunidad es uno de los temas que más polémica, engaños y mistificaciones generan en la práctica espírita y en la no espírita. Por eso hemos decidido denominar mitos y realidades a esta presentación, porque a veces damos por sentado cosas o fenómenos que ocurren durante el trabajo mediúnico que no necesariamente son de acorde con la práctica o con una buena práctica mediúnica. Una persona que no estudia la mediunidad puede ser fácilmente engañada, puede ser susceptible inclusive de generar un cambio de vida en función de una comunicación que pueda ser errónea. Kardec, en la doctrina espírita, nos dice una cosa muy interesante. Siempre es preferible perder una comunicación que ser engañado. Las comunicaciones de los espíritus no deben ser tomadas como ley. Eso dice Kardec. Lo que debe ser es, si esa comunicación sale del sentido común, entonces hay que desecharla. Fíjense ustedes qué cosa más maravillosa, que la propia doctrina espírita dentro de sí misma tiene candados para evitar la tergiversación y los engaños, y sobre todo la mistificación. ¿Para qué y por qué la mediunidad? Nos dicen tanto Kardec como Divaldo y Raúl Teixeira que es simplemente una intermediación entre el plano espiritual y el material. ¿Por qué al espiritismo se le conoce como una ciencia? Porque a través de la mediunidad comprueba. ¿Y qué comprueba? La existencia de la vida después de la vida. Es la única filosofía que al estudiar la mediunidad y sistematizarla, comprueba que hay vida después de la muerte física y que nuestros seres queridos sobreviven a la muerte física. Entonces, por lo tanto, nos está diciendo que es el medium simplemente un intermediario entre el plano espiritual y el plano material. Y si bien todos los medios, dice, de alguna manera, no todos desarrollamos con intensidad y calidad. ¿Qué quiere decir? Es muy común que alguna persona tenga percepciones, que vea o que sienta cosas, o que esté como emocionalmente altos y bajos. Y entonces lo llevan a una casa espírita, porque yo creo que tiene mediunidad, y cuando comienza a estudiar, nosotros tenemos varios métodos de estudio. Tenemos el libro de los mediums, que es la esencia básica que nos enseña Kardec, pero también existe el estudio sistematizado de la mediunidad, que implica una escuela de mediums. Por ejemplo, en el caso de nosotros, en la Ciudad de México, que el medium se prepara durante 8 meses. Por aquí ya hay un grupo, ¿no?, que tomaron y se graduaron en los temas de mediunidad, ¿no? ¿Qué es lo que aprendieron? El ABC de la mediunidad. Y ahorita vamos a entrar a esos temas. ¿Cuál es uno de los primeros mitos que existen respecto de la mediunidad? Que se trata de un don. Y lo que nos dice Kardec y lo que nos dicen las obras auxiliares es que no lo es. Y que un medium no es superior a ninguna otra persona, sino que es simple y sencillamente una petición que hace el espíritu antes de reencarnar, porque ese espíritu está más endeudado que otras personas. Entonces el medium pide, así hagan de cuenta que uno va a un banco y tiene que pagar intereses, ¿no? Y no había manera que me pudieras descontar un poquito más de todo lo que debo. Eso es la mediunidad. Oiga, pues yo quisiera tener la mediunidad, y entonces porque vaya un poquito y trabajar en el bien de los demás. Lo que ocurre es que luego, cuando encarnamos y descubrimos que tenemos esta mediunidad, se acercan muchas personas que quieren comunicarse. Y de repente alguien dice, oye, pues si esto está padre, ¿no? Como que pues la señora quiso hablar con su papá y pues yo lo comuniqué.
pues, ¿cuánto le debo? Pues, 5,000 pesos, ¿no? Pues hay lo que sea, ¿no? Entonces, esto comienza a pervertir, a distorsionar el sentido de la mediunidad, porque la mediunidad no nos pertenece. Hay trabajo del plano espiritual guiando a los espíritus que deben ser conducidos a una sesión mediúnica para ser auxiliados. ¿Representa un compromiso? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque esto de ser medium no es divertido. Y quienes son mediums aquí saben que no es así. Uno no puede andar en la pachanga, uno no puede andar gritándose con todo mundo, no puede desequilibrarse emocionalmente. Tiene que estar constantemente evangelizándose. ¿Por qué? Porque el medium es un instrumento, como una guitarra. Si está desafinado, no transmite bien la comunicación. Si está afinado, perfecto. Si hay un medium que llega crudo, por favor, es una comunicación envinada. No es cierto, es broma. Sí, entonces, hay sacrificios, sí. ¿Por qué? Divaldo Pereira, ustedes conocen a Divaldo, que es un medium brasileiro, y que has recibido muchos libros dictados por Joana de Angelis, Manuel Filomeno de Miranda, en fin, una gran cantidad de espíritus. Dice Divaldo que si él le preguntaran cuál es su estado de ánimo real, no sabría describirlo. Porque las personas que tienen mediunidad, sus estados de ánimo oscilan. Un día están, o en la oficina, en el trabajo, en la casa, contentos, y de repente comienza una sensación de angustia. Dice, ¿por qué me empiezo a angustiar? ¿Qué es lo que ocurre? El medium percibe los estados de ánimo de los espíritus que se acercan. Entonces el medium estudiado debe saber y hacer lo que nosotros le llamamos un ejercicio muy rápido, en el que analiza si hay alguna circunstancia que lo haya podido obligar de pasar de un estado de tranquilidad a un estado de ansiedad. En este momento hay algo que me haga una llamada, recibí un documento, alguien me dijo algo que me pusiera en un estado de ansiedad. No, entonces no es mío. Y entonces la persona comienza a diferenciar su estado de ánimo del estado de ánimo de los espíritus comunicantes. Y es el instrumento para que ambos planos ayuden a evolucionar. ¿Cómo empieza la mediunidad? A veces empieza de manera explosiva y durante la adolescencia. Porque nos dice Kardec una cosa muy importante. La mediunidad es una facultad orgánica, es decir, física. ¿Cómo? La glándula pineal es la glándula de Dios, como ahora la conocen los científicos, la que permite la conexión con el plano espiritual. Y como es una cosa que se hereda por la cuestión genética, es muy probable el que es medium hoy que haya tenido una abuela o una tía o una parienta directa que fue medium. Así se va heredando la mediunidad, una facultad orgánica. Entonces es el espíritu que elige reencarnar en una familia que tiene las características genéticas para poder tener desarrollada la glándula pineal. Dice Kardec y considera Divaldo, la mediunidad está en la naturaleza de las cosas, es decir, en la normalidad. Es un proceso normal la mediunidad. Todos somos medios, todos sentimos, todos percibimos cosas. No todos las desarrollamos, pero ojo, no tiene que ver absolutamente con ninguna iniciación, no tiene que ver con ningún amuleto, ni aunque se den de topes con el niño cuando está chiquito en la cabeza, a ver si nada de eso, ¿ok? Y tampoco tomando jarabe para la tos y anda uno acá como viendo cosas, no, eso no es mediunidad. La glándula pineal se desarrolla plenamente en la adolescencia y tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la sexualidad. Entonces, los adolescentes en esa edad
comienzan a desarrollar la glándula y empieza a funcionar completamente. Entonces es muy probable que la mediunidad comience en la adolescencia, que además coincide cuando el espíritu, después de los 8 años de edad, ya es, vamos a decir, dueño absoluto del control de su cuerpo físico. Porque desde que nace hasta los 8 años viene acompañado por un conjunto de espíritus para que no sea víctima de algunos perseguidores del pasado o de alguna obsesión que pueda afectar la reencarnación. A los 8 años el espíritu es completito de su cuerpo. Y dice un libro que el primer cambio de sangre ya la produce el espíritu después de los 8 años. Es decir, la renovación absoluta de la sangre. ¿Por qué? Porque el periespíritu, nosotros nada más pensábamos que era la cubierta del espíritu, ¿cierto? El periespíritu está acoplado célula por célula, incluidas las células sanguíneas. Entonces, si nosotros pensamos con odio, estamos de alguna manera impregnando con esa distorsión, con ese odio, las células, incluso de la sangre, que están circulando por todos nuestros órganos, y nos enfermamos. De repente llegan al centro gente que tiene una distorsión, tiene problemas, de repente ve cosas, de repente se agita, de repente está muy enojada, muy variable, y decimos, tiene una mediunidad. Nos dice el espíritu Johanna de Angelis que debemos tener mucho cuidado porque puede tratarse no de una mediunidad, sino de un problema psicológico, dice Johanna de Angelis. Puede ser de una histeria o de una enfermedad mental como una esquizofrenia. Nosotros hemos tenido casos de personas que llegan con esquizofrenia, creyendo que es una mediunidad, se pasan a tratamiento, vienen medicados por los médicos. Eso es una regla general en el espiritismo, en las casas espíritas. Si el paciente llega con medicamento, no se le puede sugerir nunca que lo deje. Nunca. Porque no somos médicos nosotros. Y resulta que durante la práctica se da cuenta que efectivamente esa persona sí trae una discapacidad intelectual y no tiene mediunidad. Forma parte de una prueba kármica. Entonces no termina siendo médico. ¿Cuál es el mito? No todo desequilibrio emocional o mental es síntoma de una obsesión. A veces llega, oiga, mi hija se pone como loca y grita y me agrede. Yo creo que hay alguien que lo está obsesando. ¿Y por qué pasa eso? ¿Cuándo pasa eso, hermana? Pues pasa los sábados cuando no la dejo ir con sus cuates. No, pues yo también haría lo mismo, ¿no? Nos dicen los mentores que el 90% de las cosas que nosotros les atribuimos a una obsesión es nuestra conducta. Solo el 10%. ¿Qué quiere decir? Que en la práctica nosotros responsabilizamos a los espíritus de nuestros estados de ánimo. Ay, discúlpame que te insulté, pero es que se me acercó un espíritu. Sobre todo si te acabas de comprar una blusa nueva, un chaleco nuevo que a mí me gustó, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con ello. El medium tiene una es decir, más allá de una sensibilidad normal de otras personas, para percibir los fluidos de los espíritus. Nuestro periespíritu se extiende 3 o 4 metros. Entonces yo puedo sentir todas las emociones de mis hermanos que están conectados conmigo en este momento. Porque soy sensible a eso. No sé si les ha pasado a cualquiera que no tenga mediunidad incluso, que de repente se acerca a una persona que no conocen, oye, mira, te presento a Pedrito, y dices, uy, ¿no? Se siente como escalofrío, dice, ¿no? Y aquí en la nuca. Uno está percibiendo las vibraciones de esa persona, su estado emocional. Entonces, cuando yo estoy parado así, y llega un espíritu a un lado mío, porque sabe que soy medium, soy como una ventana y se quiere asomar, yo siento inmediatamente el tipo de fluido. Entonces el medium tiene que irse habilitando para conocer el tipo de fluidos
que emiten cada tipo de espíritu, porque no todos los espíritus son iguales. Todos tienen diferentes vibraciones. Ya hablamos de las alteraciones de los estados emocionales. Y luego las percepciones de sombras. Es común que pasen cosas. Hoy vi una sombra que pasó. ¿Habrá sido un espíritu? ¿De qué color era? ¿Blanco o negro? ¿No? Muy probablemente sí. Uno puede percibir estas cosas. Pero también esto, si no somos cautos, puede dar mucho a la fantasía. Estaba yo caminando por la calle y de repente sentí que algo me atravesó. ¿Será un espíritu que pasó a través de mí? O sea, desarrollamos un pensamiento mágico y hay que tener cuidado con eso, porque eso nos abre todo un campo de manipulación. Una vez fue una chica al centro con una mediunidad. Decía que cuando iba a desayunar a una determinada cadena de restaurantes, no voy a decir cuál, de repente entraba en trance, platicando con su pareja, su marido. Decía, sí, de repente estamos en un restaurante, estamos en el cine, y de repente empieza a hablar mi tía. O empieza a hablar un espíritu, alguien más que no es ella. Efectivamente, son trances de una mediunidad descontrolada, no estudiada. Entonces, uno entra en un estado de sueño y el espíritu se conecta. Cuando el medium va estudiando, sabe una regla de oro. Ustedes siempre deciden cuándo y con quién se conectan. Nunca es al revés. Por eso se estudia la mediunidad, ¿no? Y en el lugar apropiado. Si es preferible en la casa espírita. ¿Por qué? Porque hay un ambiente de protección. Y otra regla de oro que nos dice otro medium, Francisco Cándido Javier, Chico Javier, que ya desencarnó, nos dice, las llamadas siempre son de allá para acá, nunca de aquí para allá. ¿Por qué? Yo quiero, mi mamá murió hace un mes y quiero saber cómo está. Entonces estamos buscando un medio que pueda comunicar con mi mamá para saber cómo está. Para empezar, si ya está desencarnada, júrelo que está mejor que usted. ¿Ok? Bueno. Entonces, hay un medio, me dice, bueno, claro que sí, como no, ahorita vamos a buscar, a ver, y empieza por acá, y hola hijo, ¿cómo estás? Entonces, no, pues, está hablando como voz de hombre. Pues sí, pues si no es el exorcista, no le da vueltas la cabeza ni habla como otra cosa. Está utilizando un cuerpo que tiene su propia expresión, no le cambia la voz. Y dice, no, esta no es mi mamá, y se queda con las dudas. Y muy probablemente un espíritu ligero, como nos menciona Kardec, podría aprovechar la necesidad emocional y afectiva de alguien para suplantar y divertirse un rato. Lo que hereda, dice Divaldo, lo que se hereda son los cuerpos con disposición, no la mediunidad, sino los cuerpos con disposición, de ahí la capacidad. Y aquí vamos a hablar de otro mito. ¿Es un atributo del espíritu el ser medium? Lo que nos dice Divaldo es no, está en la naturaleza, dado que proviene de la materia, del sistema endocrino. Muchas veces el sistema endocrino es el sistema hormonal. Muchas veces decimos, oye, recibí un espíritu muy pesado y siento que se me quedaron sus fluidos. No. ¿Saben cómo se eliminan esos fluidos? Cómo se ilumina cuando se elimina, como cuando tomo pastillas para la gripe, tomando agua y por la orina. Puede haber episodios pasajeros. La mediunidad también puede darse en situaciones de estrés. Una familia, papá y mamá se estaban divorciando, se estaban agrediendo. El niño de 8 años no tenía mediunidad y empezó a manifestar una mediunidad. Y empezaba a ver a la abuela. Fue una mediunidad transitoria por el conflicto que estaban estresando y provocando fluídicamente. Y el niño no podía soportar la carga fluídica
del desencuentro de los padres, y entonces las fuerzas del cuerpo se iban minando y el espíritu recobraba una visión temporal. Ocurre también en estados febriles, cuando uno tiene fiebre, empieza a ver cosas. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que cuando somos niños que cuando somos ancianos. Las fuerzas del cuerpo comienzan a reducirse y entonces nuestro espíritu ya casi se empieza a sentir liberado. En el caso del niño ya viene casi liberado en ese momento y entonces puede ver los planos y ver a la abuela, a la tía que ya habían desencarnado. En el caso de los niños que dicen que tienen mediunidad, cuando tienen amiguitos imaginarios, esto es muy importante porque está ocurriendo con mucha mayor frecuencia. De papás que llegan buscando ayuda porque sus hijos tienen amigos imaginarios. Okay. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que preguntarle al niño, no a los papás. Hay que recibirlos separados de los papás. Porque si el niño ustedes le preguntan algo, lo primero que va a hacer es va a voltear a ver a la mamá o al papá y la mamá va a hacer así. Y tenemos que preguntarle al niño que nos cuente cómo son sus diálogos con este amiguito imaginario. Y lo primero que tenemos que detectar es si son diálogos coherentes, no cosas fantasiosas. Si son cosas fantasiosas es muy probable que no sea una mediunidad. No, es que estaba aquí el Capitán América conmigo y entonces me dijo que él anda con la chica, la otra, ¿cómo se llama? La Wonder Woman. Entonces, no. Entonces uno va ubicando estas cosas. Y luego tenemos que preguntarle si ese amiguito imaginario que está con él le ha pedido en algún momento que le haga daño a alguien en casa. A un hermano, a un hermanito, a mamá o papá. Porque si ese es el caso, entonces sí pudiéramos estar en la presencia de un espíritu que de una vida anterior viene a... Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si ese es el caso, hay que llevarlo al centro espírita. ¿Para qué? Para que por medio de escuchar pláticas, que esto es muy importante, si ustedes llevan a un niño y lo llevan a una sesión de estudio, donde estudian el libro de los espíritus, el niño a los 5 minutos va a decir, esto ya está aburridísimo, no entiendo absolutamente nada. No. En el espiritismo hay clases especiales para niños y adolescentes, con palabras para niños y adolescentes, para que entiendan. Si nosotros le recetamos el libro de los espíritus, pues se van a poner a jugar a los 5 minutos. ¿Están de acuerdo? Bueno. Y platicar con el niño para saber qué grado de mediunidad tiene. Va a escuchar y luego va a pasar a los pases. ¿Todo el mundo sabe qué son los pases? Es la imposición de las manos, que están sentados todos en una silla así, y hay pasistas que estudian para dar pases y hacen estos movimientos que si algún día quieren ustedes podemos a todos darles un curso aquí o en algún lugar donde nos veamos otra vez de pases, que es un pase que se practica en el espiritismo, y lo único que hacen es transmitir fluidos, ya sea de ustedes, ya sea de los mentores o ya sea mezclados los fluidos, para quitar o armonizar a la persona de un desajuste orgánico o un desajuste espiritual. Entonces el niño pasa por los pases y se va desligando estos espíritus que pudieran estar vinculados a él. Lo mismo ocurre con los procesos obsesivos, que cada vez son menores. En el caso de los adolescentes, es la edad donde eclosiona en razón de que el espíritu deja sentir, como decíamos, sus atributos absolutos. Vamos a iniciar el trance. ¿Qué es el trance? Nos dice que es un estado especial de vigilia, así entre despierto y dormido. No estás totalmente despierto, pero tampoco estás dormido. ¿Alguno de ustedes ha meditado? ¿Aquí? Sí. ¿Ah? Es muy parecida la meditación al estado de trance. Los médiums lo que hacen es cerrar sus ojos. ¿Por qué? Porque la glándula pineal solamente funciona con los ojos cerrados. Son escasos
los casos, y esos son por evolución, de medios que incorporan con ojos abiertos, solamente con ojos cerrados. Los videntes es diferente, es una mediunidad totalmente distinta, eso sí es con los ojos abiertos, pero no son los ojos los que ven, es el espíritu el que percibe a los demás y manda la señal al cerebro físico. En este estado de somnolencia, quienes son medios, se abren las puertas del subconsciente. Y entonces comienza a percibir al plano espiritual. Es un estado de baja tensión psíquica, rebajan los pensamientos, con el estrechamiento del campo de la conciencia y se desconecta del entorno. Un trance superficial que tiene que ver con la mediunidad semiconsciente. Es decir, el medium no pierde la conciencia, sino que él está consciente de que está recibiendo frases y que estas frases las está diciendo. ¿Cuál es el método de confirmación? Porque todos los medios siempre decimos, no sé si la comunicación es real, ¿es mía o es alguien? Y hay un método de confirmación. Primero se le pide al mentor que le envíe una confirmación de que la comunicación que está teniendo es real. Y esta se produce a través de un escalofrío. Ese es el método de confirmación que el mentor nos manda. A ver, invéntense un escalofrío ahorita. ¿Por qué? Porque es una sensación física, no es emocional ni mental. El espíritu comunicante extrae del medium los archivos mentales. O sea, el espíritu que se va a comunicar a través de ustedes va a extraer sus experiencias pasadas que sean comunes a las de él para que le permitan expresarlas. Sobre todo se da en los casos de espíritus que se comunican en otros idiomas. Se comunican a través de medios que en otras vidas estuvieron en otros países y hablaban otro idioma. De ahí toma los archivos. Porque vamos a suponer, si ustedes incorporan un espíritu que viene a dar un mensaje y es un espíritu que habla sobre conceptos químicos, si ustedes tienen experiencia, él va a tomar esos archivos de su historia para que ustedes puedan comprender la comunicación. Si no, va a ser una cosa exótica y exuberante. Va a hablar de cosas que ustedes dirán, ¿de qué está hablando? No estamos entendiendo nada. Entonces ahí cuidado, porque ahí puede haber animismo. Y aquí es donde vienen las otras formas de confirmación. Tiene que ver con lo siguiente. El medium puede recibir primero la comunicación y empieza a hablar. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? ¿No? Me duele mi cuerpo. En cuanto está hablando el medium, viene inmediatamente, puede venir el sentimiento. El sentimiento que tiene que corresponder a la historia que el espíritu está narrando. Es que murió ahogado. Entonces siente él la sensación. Y después viene la imagen de la escena que el espíritu está transmitiendo. Ojo, a veces los medios principiantes creen que si actúan el dolor del espíritu, están siendo más fieles a la comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Un medium que empieza, ay, me estoy muriendo, ay, Dios, me voy a... y se tira al piso, o se pega en la cabeza, o ese... No. Ojo, ese medium no está sabiendo controlar. No se es más fiel a la comunicación actuando lo que el espíritu... Es que el espíritu me está transmitiendo el dolor y por eso siento que me tengo que tirar. No. Usted tiene que controlar la manifestación. Si está usted comunicando un suicida y está narrando su suicidio, usted está sentadito en su silla y la está narrando, no la está actuando. Ningún medium que rompe cosas, pega cosas, se tira al piso, es un medium estudiado. Ya hablamos de la total pasividad, el trance activo, que es también la semiconciencia.
¿Y cuál es otro de los mitos que nos plantea Kardec aquí? El espíritu se introduce al cuerpo del médium o toma, dice, toma cuerpo, toma carne, dice, o toma el control absoluto del mismo. Falso. Ningún espíritu puede entrar al cuerpo de otra persona. ¿Por qué? Porque el espíritu del médium o de cualquier persona tiene su cuerpo. No hay manera de que lo desplace. No hay manera de que el espíritu se meta y esté dentro de mi cuerpo. Esa es la imaginación. ¿Por qué? ¿Cómo se produce la comunicación? El hermano Arnulfo entonces se está comunicando a través de mí. Su periespíritu, como espíritu, entra en contacto con el mío. Y entonces él empieza a narrarme, pasa por mi cerebro, antes de que yo lo diga, y ahí es donde el medium controla la manifestación. Si él dice, dile a todos que son unos, quién sabe qué, no, aquí no se dicen groserías, yo controlo, porque yo soy el intermediario. No es automático, no es como en corriente directa. Se siente como si el espíritu se asomara por esta parte del cuerpo para usar las cuerdas vocales. Así se siente en la mediunidad. Pero la comunicación es a distancia. Aquí nos dice, es a través del periespíritu y el medium siempre es responsable de controlar la comunicación. No hay espasmos, no hay quejidos. ¿Cómo se va produciendo? Ojo, el medium se comunica con aquellos espíritus que son de su misma calidad moral y vibratoria. Dice Divaldo, si hay un medium que solamente comunica espíritus superiores o mentores, hay que tener cuidado porque puede estar mistificado ese medium. ¿Por qué? Porque un medium debe comunicar tanto espíritus sufrientes para ser auxiliados como para su mentor o el mentor de la casa. Entonces, vibran igual, tienen el mismo el tenor fluídico, que es muy parecido, que el pensamiento y la voluntad se gradúen en la misma faja. Es decir, un espíritu evolucionado, un mentor, por eso hay grupos donde, no nuestros, sino algunos hermanos que practican otro tipo de cosas, que dicen que Cristo baja a través de un medium, o la Virgen María. ¿Qué es lo que dice Allan Kardec en el libro de los medios y también lo dice en el libro de los espíritus? Que cuando un espíritu lo primero que hace es mencionar el nombre, hay que desconfiar. Sobre todo si este nombre es de alguien importante, etcétera, etcétera. Dice Emmanuel que para que Cristo bajara su tenor vibratorio para poder encarnar, no reencarnar, un cuerpo físico cuando estuvo entre nosotros, ese descenso vibratorio tardó 2000 años. Imagínense quien diga que recibió a Cristo. Entonces los medios tenemos que ser muy estudiados, sobre todo porque tenemos una gran responsabilidad. Nosotros trabajamos para Jesús, para auxiliar al plano espiritual. Hay medios más fuertes que otros. Raúl Teixeira, que es otro medium, dice, no. Hay más dedicados y comprometidos con Jesús que otros. Hay quienes prefieren esforzarse en su reforma íntima. Un medium solamente puede tener mayor calidad que otro en función de su reforma íntima. Va dejando atrás las envidias, los odios, el coraje, etc. Se va afinando. La calidad moral es mucho mayor y eso permite que las comunicaciones sean más fluidas. Pero no hay uno más potente que otro. Uno de los grandes venenos para los mediums
es la vanidad. ¿Quieren ustedes echar a perder un medium? Díganle, ¿qué comunicación tan linda tuviste? El medium es humilde, 100%. Divaldo Franco dice, la vivencia moral del medium determina el intercambio con las entidades frívolas. Si es un medium que no se cuida, que anda en la pachanga, etcétera, etcétera, pues él va a tener este tipo de comunicaciones. Y lo van a andar siguiendo, este tipo de espíritus. Las entidades malévolas, dice Divaldo, difícilmente se adentran en la casa espírita que tiene un padrón vibratorio. Por eso dice Kardec y Divaldo que la mediunidad no se puede practicar en las casas, salvo en las casas que tengan un lugar apartado donde únicamente se dedique a la mediunidad o al estudio. ¿Por qué? Porque los espíritus se acostumbran a ir ahí. Y si ustedes hacen un trabajo mediúmnico en la sala, los espíritus saben que ahí se trabaja. Y los espíritus marcan las casas. Dicen, ahí te ayudan. Y entonces vienen. Entonces están ustedes ahí desayunando con el colectivo, ¿no? Entonces, por eso hay muchos grupos que tienen su casa donde habitan y construyen una habitación larga, ¿no? Donde caben, y solamente ahí se dedica al estudio del espiritismo y se trabaja mediúnicamente, ¿no? Cuando no es posible tener recursos para rentar un local. Somos siempre, dice Divaldo, responsables por cualquier comunicación. De repente un espíritu y habla, y habla, y habla, y todo el mundo. Y ya pasaron 2 horas y sigue, y sigue, y sigue, y repite, y otra vez, y dice, oh Dios mío, ¿no? Dice, no, va a castigar a Dios. ¿No? El medium tiene que controlar. A veces tenemos miedo, por desconocimiento, de que cuando está hablando un espíritu, perdón, hermano, pero lo que usted está diciendo no me hace sentido por esto. ¿Cómo te atreves a decirle al espíritu? ¿Sí? Eso dice Kardec. Tiene que ser el sentido común. No estamos hablando con seres superiores. Y cuando sí lo son, vienen a instruirnos. Y entienden nuestras dudas. Y están abiertos. Aquí tenemos los diferentes tipos de mediunidad. La que conocemos como incorporación. Permite a los espíritus utilizar los órganos vocales, como dijimos, para poder hablar y contar su historia. Pero ¿qué cuentan los espíritus sufrientes? Su dolor. Busquen en YouTube Nuestro Hogar, la película completa con subtítulos en español, y es la historia de qué pasa cuando nosotros morimos, cuando llegamos allá, que se le permite contar, más o menos en 1950, al espíritu de André Luis. Lo que los espíritus nos están diciendo ahora, porque nosotros sabíamos que había una zona que se llamaba el umbral, donde van los espíritus sufrientes, y todos pasamos por el umbral para ir a las colonias. En este lugar, nosotros suponíamos que estaban agrupados en dolor los espíritus. Y ahora lo que nos están diciendo los espíritus es que estos estados de dolor mental no son en un lugar, son mentales. El espíritu crea su propio estado de sufrimiento y lo proyecta en su mente, como si estuviera en el lugar. Hazme cuenta que si yo estuviera en el infierno aquí, esto lo está creando mi mente, mi conciencia. Es mi propio castigo que yo me estoy generando. Es una cosa muy interesante. Después hablaríamos de esos temas en otra charla. Es el mejor medio, la incorporación. ¿Para qué? Aquí hay una segunda categoría que es la más importante después de la mediunidad. El dialogador. El dialogador estudia igual el curso de mediums, pero no tiene mediunidad, tiene otro tipo de mediunidad. Y es aquel que va a hablar con el espíritu. ¿Y qué le vamos a decir a un espíritu cuando nos cuente su historia de dolor? Lo primero que tenemos que saber es que ese espíritu ya pasó por el auxilio de su mentor y de otros espíritus. Y después son llevados a la casa espírita para recibir una segunda atención. ¿Y cuál es esa atención?
lo que se llama el choque anímico, es decir, pasar por un cuerpo físico para reequilibrarse. ¿Vean ustedes? A los suicidas los pasan de inmediato para que el medium le permita con sus fluidos recomponerse. Y hay casos de suicidas que los tienen que reencarnar de inmediato. Luego, por el desequilibrio tan fuerte y los procesos de locura que viven los suicidas. Porque si alguien trae una pila para una reencarnación de 80 años y se suicida a los 40, ¿qué hace con todo ese fluido universal ahí? Ese fluido universal o vital, perdón, dentro. Se vuelve un proceso de locura, entonces lo tienen que reencarnar de inmediato. Los mediums que reciben espíritus suicidas son preparados un día antes, durante el sueño, por los mentores de la casa. Y tienen una constitución totalmente diferente a otro tipo de mediums. Hay tipo de espíritus que se llaman vibriones, que los describe por primera vez André Luis, que son espíritus que están persistentes en el mal por años y años y años, que van perdiendo la figura humana o la forma humana y se vuelven como huevos, ovoides, así los llaman. Esos espíritus se comunican también, pero por un tipo de medium especial que tiene una constitución diferente a la de todos los mediums. En mi historia me ha tocado conocer solamente a dos, que son mediums que tienen una capacidad y una fortaleza moral para poder recibirlos. ¿Por qué? Porque estos espíritus no se comunican con palabras, sino con gestos, con, ¿cómo se llama?, sonidos guturales. Pero el dialogador, volvemos a esta figura tan importante, tiene que aprovechar todos los momentos para darle un mensaje de amor. El dialogador no le va a decir, bienvenido hermano porque tú ya estás muerto. Eso no lo podemos decir, porque esa es la peor noticia que cada uno recibiría, ¿cierto o no? Y nosotros no sabemos si ese espíritu ya es consciente de que está desencarnado. Hay un choque. Oiga, no, espérenme, ¿cómo? Porque él se siente vivo, está tan apegado a la materia que se siente vivo. Entonces se le debe recomendar, así dice el manual, que lo primero que tenemos que hacer es darle la bienvenida. ¿Cómo está mi querida hermana o hermano? Porque uno también tiene que identificar si es un espíritu que fue hombre o mujer. ¿Y cómo lo saben ustedes? Se van haciendo hábiles al estudiarlo, por el tipo de gestos, por el tipo de historia que va contando. Hola querido hermano, bienvenido a esta casa de amor. Hasta ahí vamos bien. ¿En qué podemos ayudarle? ¿Ustedes quiénes son? Bueno, somos un grupo de personas que ayudamos en el nombre de Jesús o ayudamos en el nombre de Dios, porque ¿qué tal si el espíritu es judío? Pues él no cree en Cristo, ¿están de acuerdo? O es maometano, cree en Mahoma. Bienvenido a esta casa de Dios, no estamos para auxiliarle, ¿en qué podemos servir? Mientras, el pasista, ¿se acuerdan de lo que hablé del pase? El pasista puede estar atrás del medium, dándole un pase al medium, que en realidad es un pase jurídico al espíritu que se está comunicando vía perispiritual. Y entonces uno empieza a orientarlo. ¿Por qué? Porque el espíritu también tiene problemas de autoestima. Se puede sentir culpable, puede tener miedo de estar solo, aparentemente. Puede extrañar a su familia. Hay casos donde, oiga, pues no puedo estar, o sea, yo estoy aquí, pero ¿dónde están mis hijos? Y uno va construyendo la historia con él y se da cuenta que desencarnó un accidente y sus hijos se quedaron en la casa. Entonces, ¿cómo solucionamos esa angustia? Habilitándonos en esto. Nosotros no juzgamos a los espíritus que se están comunicando. Ah, no, hermano, hay que hacer el bien, usted se equivocó. No estamos para juzgar. Estamos para consolarnos, dice los espíritus en el libro de los medios.
Estamos para consolar a aquel hermano que ya desencarnó y todavía no tiene conciencia de eso. Hay casos donde es necesario que el propio espíritu vaya tomando las conclusiones para que él se dé cuenta de que ya desencarnó. ¿Por qué? Porque dice, ¿se da cuenta de que usted está hablando? Sí. ¿Ya vio el cuerpo en el que está? Y entonces el espíritu voltea y dice, este no es mi cuerpo. Ok, ¿eso qué le dice? Que ustedes son brujos. No precisamente. Y uno lo puede llevar a que tome esa... O sea, ¿qué dice? Que usted me está diciendo que yo ya morí. Si yo ya morí, entonces, ¿qué está pasando? Y entonces uno le orienta. Porque está en una casa, además, donde están los mentores espirituales. No están solitos ustedes con él. De aquí son llevados los espíritus a las colonias donde son o siguen siendo auxiliados por los mentores espirituales. Aquí vamos a ver la palabra animismo. Y vamos a ver qué es eso. Bueno, la incorporación se produce cuando el espíritu del medium se aparta de su cuerpo, como dijimos. No sale del cuerpo, sino simplemente es un ladito, permitiendo que los mentores acerquen al comunicante, que prácticamente hace como si se asomara por una ventana para usar los órganos vocales. El medium cede el cuerpo, no su comando. Por eso se hace un ladito. A ver, háblale. Pero no, chiquitito. ¿Ok? Esto es mío, sí. Pero de acuerdo con sus propios recursos puede comandar la comunicación fiscalizando los pensamientos, disciplinando los gestos. Vean el control, o sea, vean la responsabilidad del medio. Él controla absolutamente todo. Y es así como debe ser la comunicación mediúnica. El animismo. ¿Qué pasa con el animismo? El animismo, no se espanten, porque luego los espíritas, es que está en animismo, o sea, está distorsionando la comunicación. Todos distorsionamos la comunicación. Todos. Poquito y otros intencionalmente. O sea, es un fenómeno normal, según el grado. El animismo es la interferencia producida en la comunicación del espíritu debido a sus propias creencias y valores morales. Es decir, el medium está interfiriendo en lo que está diciendo el espíritu de acuerdo con sus creencias. Entonces le cambia la comunicación. Se la cambia. ¿Cómo decir, por ejemplo, vamos a suponer que el espíritu está diciendo, queridos hermanos, estoy en un proceso muy difícil en el que yo me siento totalmente mal ¿no? Etcétera. Entonces lo que hace es modificar la comunicación. Le cambia las palabras y le puede cambiar hasta el sentido. ¿Eso es correcto o es incorrecto? Eso lo único que habla es que el medium no tiene el estudio suficiente para permitir que la comunicación sea lo más, digamos, fiel posible. Bueno, aquí dice, el medio limitado en moralidad y conocimientos no será un buen instrumento. Aquí el problema del animismo es cuando, por ejemplo, estamos en una sesión mediúnica, se acaba de presentar un mentor espiritual de la casa y nos da un mensaje. ¿De qué nos puede dar un mensaje? Pórtense bien, mis chavos, hay que andar amando al prójimo, bájenle 2 rayitas a su enojo, sean todos, eso es lo que nos dicen los mentores, ¿cierto? No nos consiguen trabajo, no consiguen novio, no nos dicen con quién nos vamos a casar, no. Pero puede ser que un medium vanidoso quiera tener la mejor comunicación y entra en competencia. Y entonces empieza a recibir una comunicación normal y le empieza a elevar el nivel y empieza a decir un chorro de palabras rimbombantes, ¿no? Que no dicen nada, pero eso es vanidad y está alterando. Entonces hay que tener cuidado, porque ese medium por sí mismo se está haciendo daño y está afectando
a otro espíritu. No será un buen instrumento y sí un persistente animista que poco ayudará a ambos planos. Porque el dialogador, ustedes que lo están escuchando y lo van a ayudar al espíritu, ya no saben si es real o no es real lo que está comunicando. Ya le modificó, ya empezó a hablar de ovnis, ¿no? O ya empezó a hablar de Michael Jackson, o no sé. ¿Cómo lo podemos identificar? Todos estamos aprendiendo. No estamos aquí señalando ni criticando. Esto es aprendizaje. Pero una forma de identificar es cuando empiezan a repetir lugares comunes. O sea, empieza a hablar y vuelve a repetir y vuelve otra vez y otra vez y otra vez. Frases sin sentido. Quiere decir que está modificando y ya se perdió lo que estaba inventando. Entonces, a ver cómo le digo. Entonces empieza y repite otra vez en lo que iba, ¿no? Así. La psicografía. Esta sí se puede practicar en casa. Cuando haya un medium que llegue a su casa espírita, a su centro espírita, y no tengan ustedes un local adecuado para la práctica de la mediunidad y verdaderamente sientan que ese medium tiene que canalizar toda la comunicación que le está llegando a los espíritus, no lo metan en una sesión mediúnica porque no lo tienen, pónganlo a psicografiar. El medium psicógrafo lo que hace es sentarse en la mesa, hacer una oración con alguien que lo esté ayudando, pedirle a su mentor que lo guíe y entonces puede recibir las ideas y él ir escribiendo. Al principio van a ser puros garabatos, al principio, cuando comienza a practicar, o frases sin sentido, pero después esas palabras van a comenzar a tener un sentido y van a formar un discurso. La mano, eso es intuitiva, el espíritu está dejándonos ver las frases y uno va escribiendo. O la mecánica, la mano se mueve solita. Solita se mueve la mano. Una de las prácticas que tenemos nosotros en la casa espírita es, el que está practicando psicografía, uno está leyendo una cosa y está escribiendo otra. Para practicar, para que el medio no interfiera en esta comunicación. Entonces él está leyendo cualquier cosa de un libro y él está escribiendo otra cosa, porque es el espíritu que está moviendo solito la mano. La evidencia. Es simple y sencillamente cómo se produce esto. El espíritu proyecta en la mente del medium una imagen. El espíritu proyecta una imagen en la mente del medium y el medium la describe. Esos es los que ven cosas. Hay otros que ven espíritus. Los ven con una claridad que confunden y tienen que preguntar, oye, ahí junto al hermano hay alguien. No. Pues ya sé que es un espíritu. O ven sombras. Así es este tipo de evidencia. Cuando la evidencia comienza a trabajarse y a perfeccionarse, porque esta sí es mucho más notoria cuando el medium comienza a mejorarse moralmente, autocontrolar sus enojos, etcétera, etcétera, sus envidias, comienza a mejorar. Y entonces esta evidencia se puede ir transformando en una de auxilio. Entra uno a la sesión de pase y entonces el medium vidente está junto al pasista y le dice, ¿qué ves? Tiene un espíritu fijado en el hígado, está afectando el hígado, o en el hígado tiene unas formas, se llaman ideoplastías. Nosotros generamos pensamientos, nos dice Kardec que el pensamiento es materia, ¿cierto? Cuando pensamos odio se forman cosas raras y los videntes pueden ver en las personas esas formas. Entonces, si yo estoy junto con el pasista, le digo, ¿sabes qué? Estoy viendo unas formas muy feas en el estómago. Entonces el pasista ya sabe dónde trabajar. Puede ser una obsesión. Las obsesiones tienen dos tipos, no me voy a desviar porque eso es una conferencia larguísima. Pueden ser dos tipos, funcionales u orgánicas. ¿Qué son las funcionales? El espíritu obsesor afecta, por ejemplo, el hígado, pero nada más la función del hígado, no el órgano. Entonces María se siente mal, está como medio amarilla, va al médico y dice, no, su hígado está perfecto. Oiga, pero tengo estos síntomas, sí, tiene los síntomas, pero su hígado está perfecto. Esa es una obsesión funcional. La obsesión orgánica es cuando sí, efectivamente, el espíritu obsesor
está afectando el hígado y su funcionamiento. Y puede llevarlo a desencarnar. Pero ojo, nos dice André Luis que el obsesado es responsable de la obsesión. Él se vinculó al obsesor por sintonía de pensamiento o de actividades o de acciones. Dice Divaldo que nosotros somos responsables de esclarecer y evangelizar a nuestros obsesores. Tenemos obsesores que pueden ser desde obsesiones graves hasta interferencias de pensamientos, nada más. Entonces, véngase mi obsesor, vamos a estudio del Evangelio. No, ahora va conmigo, venga, ¿no? Vamos a instruirnos. Y vamos a llevarlo, junto con nosotros, a la clase de lo que nos vayamos a la casa espiritual. Nosotros tenemos una regla que así lo establece. Cada quien tiene su autonomía y sus reglas. Un medium que falta 2 veces seguidas a la sesión de mediunidad es un medium que no puede regresar a trabajar a la tercera. Tiene que regresar a la sesión de estudio 3 seguidas. ¿Por qué? Porque se desarmoniza. Y entonces desarmoniza a todos los medios que están en la sesión. Oiga, este hermano tiene o esta hermana tiene una obsesión, empieza a hablar cosas raras, etc. Yo creo que tiene una mediunidad. Pues llévenlo luego a la sesión de mediunidad. No, error número 1. Tiene una mediunidad descontrolada y lo meten en un ambiente controlado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues desarmoniza a todos los demás. El segundo punto. Las sesiones mediúmnicas tienen que ser en ambiente controlado, no pueden ser públicas. Eso es lo que dice el manual. ¿Por qué? Por una simple razón. Vamos a suponer que aquí tenemos a 4 medios. Y están aquí. Y van a trabajar aquí. Entonces yo, pues vengo de la pachanga. Vengo hasta crudo. ¿Cómo estoy sintonizado? Pues no estoy sintonizado. ¿Le afecto o no le afecto al medium? Pues sí. Entonces, ¿qué tipo de espíritu estamos generando? Por eso pueden darse fenómenos de que en sesiones abiertas así aparezcan cosas muy raras. Niños, en una sesión mediúnica abierta, pueden ser perjudicados. ¿Por qué? Porque el niño no tiene la fortaleza todavía para estar en una sesión mediúnica. Y si hay un obsesor por ahí, simplemente su fluido afecta al niño. Esto lo digo porque tengo que decirlo. Ya, cada quien en su autonomía lo practica o no lo practica, pues. Pero es como dice la mejor práctica espírita de mayor seguridad. Bueno, la mediunidad auditiva. Escuchan voces, ¿no? ¿Son coherentes los diálogos o no son coherentes? ¿Cómo se produce esta? Pues es muy común, ¿no? Todos no profundizamos en el tema, en razón de que si se descontrola, puede estar todo el tiempo. Llegó una chica brasileña una vez al centro espírita y no podía dejar de escuchar espíritus. Las 24 horas estaba escuchando voces. Todo el tiempo. No podía dormir. Obviamente, pasó a un tratamiento de pases, empezó a tomar evangelio, empezó a estudiar, se empezó a controlar su mediunidad y ahora vive totalmente tranquila. Una mediunidad, hay otro tipo de mediunidad, una chica, una adolescente llegó al centro, éramos el último recurso, ya había pasado por psiquiátricos y por todo. ¿Y cómo se le despertó la mediunidad? La llevaron en la Ciudad de México, hay un museo que se llama el Museo de la Tolerancia. En ese museo hay un vagón que usaron los nazis en el Holocausto. Y está lleno de zapatos y todo de los judíos que fueron sacrificados. La niña entra en contacto con las vibraciones que estaban ahí y cae. Y se le despierta la mediunidad terrible. Fue al centro, o sea, le preocupaba mucho porque tenía como 15 años. No, 16 años.
dejó de ir a la escuela y también le preocupaba mucho porque no la dejaban ir a fiestas ni nada, ¿no? La niña comenzó a estudiar a esa edad, comenzó a ir a sesiones, a sus terapias normales y hoy es una niña totalmente normal. Totalmente normal. Y vive su vida perfectamente, controlando su mediunidad. Educando la mediunidad. Fíjense, educar la mediunidad. La mediunidad en sí es como tener un caballo bronco. Y a los caballos hay que domarlos. Tenemos que educar la mediunidad. El principiante debe ser ayudado a ¿qué? Distinguir la calidad de los fluidos de los espíritus. En la casa espírita de nosotros, por ejemplo, los principiantes son llevados a entrar en trance y no incorporar, y se regresan. Empiezan otra vez a sentir los fluidos, a sentir al espíritu comunicante, a pedir que se acerque con el mentor y no incorpora. Y va de regreso, una y otra vez, una y otra vez. Se tiene que habilitar en ese proceso. ¿Para qué? Para saber y no se conecte de inmediato. Tiene que dominar ese proceso. Entonces, tiene que distinguir qué clase de fluidos tiene cada espíritu. No es lo mismo un fluido que trae un espíritu obsesor, que trae un suicida, que trae una persona que murió de manera por enfermedad, o que murió drogado o alcoholizado. No son las mismas vibraciones. Y eso las va aprendiendo el medio. No todas las comunicaciones son iguales. Habituarse a la cercanía de los espíritus. Él le pide, ahora sí, estoy listo, le dice al mentor, porque uno está sentado en la silla y el mentor está atrás, y son los mentores, a ver, la filita, este va primero. O sea, estábamos aquí todos los medios, nada de que de repente se conecta uno y el otro también al mismo tiempo. No, son los mentores los que van dando los turnos. Y entonces, a ver, pásale aquí. Entonces, lo vamos habituando a que se vayan acercando. Tiene que aprender a distinguir esa parte. Ejercitarse en la concentración mediúmnica y en el trance, para que no se desconcentre con los ruidos normales. Porque hay todos los ruidos en todos lados. Entonces, no salir del trance. A veces nos han dicho, oiga, hermano, fíjese que tengo tos, pero quiero ir a la sesión. No. Porque imagínense a alguien que está concentrando. Y de repente, ¿no? Oiga, hermano, qué pena, pero, o sea, pues con la pena, ¿no? ¿Están de acuerdo? O luego, no se puede entrar con celulares, ni que los pongan en vibrador. Está el medio. Tampoco. Ok, bueno. Ejercitarse en las fases de pre e incorporación. Porque son diferentes esas dos fases. En la psicografía también tienen que, los medios de incorporación también tienen que practicar la psicografía. En distinguir sus pensamientos de los del espíritu comunicante, eso es lo más difícil. ¿Esto es mío o es de alguien? ¿Es mío o es de alguien? Porque puede darse el fenómeno de que yo puedo empezar a incorporar y no hay espíritu, y es el espíritu del medio. ¿Y quién detecta eso? El dialogador. Él es el que el dialogador llega a establecer una relación con el medium tan fuerte que ya sabe cuando está incorporando y ya sabe si es él o es otro espíritu. Tratar de evitar el animismo en la medida de lo posible. Y otro mito. ¿Se presentan niños? No. El plano espiritual rara vez conduce espíritus en fase psicológica. Un día llegó un medium a algún lugar, en algún país, en algún grupo, y de repente incorpora y empieza a hablar como niño. El dialogador, perdón,
¿Por qué está hablando como niño? ¿Chabelo? ¿Sí? El espíritu de Chabelo. Conversa hablar como Chabelo, es que usted quiso decir, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque el estado de niño es transitorio, el espíritu es un espíritu normal. ¿Es niño en estado encarnado? No. De hecho, nos cuenta André Luis que cuando los niños desencarnan, son llevados a zonas como si fueran jardines de niños. Y ahí están un tiempo, con maestras y todos, como si fueran a la escuela, hasta que empiezan a recuperar su forma ya normal, hasta que salen de ese estado de aparente niñez. Ya sabemos que, pues, yo soy medio, ¿para qué? ¿Para qué soy medio? Para servir a Jesús y ayudar al plano espiritual. Nos dicen los mentores que en este proceso de transición planetaria, la comunicación entre los planos espiritual y material es tan útil como nunca había existido en este planeta. ¿Por qué? Porque ahora está permitiendo a la humanidad encarnada participar en el auxilio terapéutico de los espíritus desencarnados. Cuando ese trabajo se hacía en las colonias espirituales, se tenía que esperar hasta allá. Ahora se está haciendo en los centros espíritas. Recuerden lo que dice Jesús en Juan: yo me iré y les enviaré un consolador prometido, que son las voces de los cielos, que van a repetir lo que yo he dicho, van a decir lo que yo he dicho. Es decir, que por medio de la comunicación con los espíritus seremos orientados. ¿Hacia dónde? Hacia la mejora interior. Amor, compasión son los preceptos cristianos, pero también preceptos de otras creencias espirituales. Todo conduce a lo mismo. Jesús decía esa parte. Hay algunos que equivocan a los médiums situándolos indebidamente en la posición de santos o iluminados. No. Si ustedes quieren echar a perder un medium, vanidad. Otro mito: hay medios principales e incluso presidentes de grupos. Yo sé que este es un temota, pero hay que decirlo. No es recomendable que el presidente del grupo sea medium, o sea, un medium. ¿Por qué? Porque el dirigente del grupo tiene que dirigir el grupo. Y de ninguna manera, siendo él el presidente del grupo y siendo un medium, pues ¿quién va a ser el medium principal? Él. Y aquí no hay mediums principales. ¿Y quién le va a decir algo al medium principal? Los convierte en sapos. Falso. La única diferencia es la calidad moral y no es recomendable que el presidente del grupo sea medium. Esto, créanme, queridos hermanos, hermanas, amigos, que aquí estamos reflexionando todos juntos, tiene una historia de trabajo y que ha dado resultados y que prevé muchos problemas a veces en la práctica mediúnica y en la lideranza de los grupos. Ser presidente de un grupo espírita no es una cosa fácil. Vamos a hacer una elección aquí, vamos a elegir al presidente. Todo el mundo se sale. Nadie quiere ser presidente. Por la responsabilidad. ¿Por qué? Porque tiene que guiar, o sea, tiene que administrar un grupo. Un grupo espírita tiene que tener actividades, tiene que tener clases de evangelio, entonces tiene que preparar. Tiene que tener
clases y sesiones de mediunidad. Tiene que tener trabajo de asistencia social, cuando posible. Si no, ok, eso no. Tiene que tener evangelización infantil. Hay que trabajar con los niños. Si tiene niños, ¡pucha! Hay que trabajar con los niños. Y hay que crear los programas específicos para los niños. ¿Y dónde están esos? Muy fácil. Échenos una llamada y se los mandamos gratis. La Federación Espírita Brasileira tiene muchos, la boliviana tiene muchos, el CEI tenemos muchos, ¿no? Entonces, el presidente del grupo debe ser aquella persona comprometida con el trabajo. Y otra cosa, calidad moral. Calidad moral. Yo no puedo venir a pararme aquí a darles una plática de esto si yo saliendo, mi vida es totalmente contradictoria con los principios cristianos. Otro mito: una persona obsesada debe ser llevada para su desarrollo a la sesión mediúnica. Ya dijimos, eso es falso, no recomendable. ¿Por qué? Porque está desequilibrada a los demás. Y eso es muy común, pero se hace por falta de información. Pues ¿dónde lo llevamos? Pues mételo con los medios. No. Hay que platicar con él. Hay una figura, este dialogador tiene una figura similar en las casas espíritas, donde es la persona que recibe a los nuevos. Vamos a suponer que nosotros formamos aquí un grupo espírita, ¿no? Y de repente llega una persona nueva. Ya vimos que alguien llegó y se sentó, ya acabó la sesión y ya se fue. Y nadie le preguntó nada. Oigan, ¿qué le podemos ayudar? Le explicamos lo que hay aquí. Se llama atendimiento fraterno. ¿Qué es lo que está necesitando? No, es que mire, tengo una enfermedad, o mire, yo perdí un ser querido, mire, etcétera. Se le da la orientación, se le invita, se le da la bienvenida. ¿No? Es como cuando ustedes reciben una visita. Es, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, la persona más importante es el nuevo, no los que ya tienen tiempo. Y viene un nuevito y luego, véngase para acá, mi amigo, ¿no? ¿Cómo le va? Qué gusto, ¿cómo ha estado? Mira, aquí hacemos esto, usted se va a poner bien, venga a sus juntitas, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿No viniste a la sesión? ¿Por qué nos tomamos un café? Es decir, los centros espíritas son centros de amor donde nos preocupamos por la gente que viene, porque viene la búsqueda del amor y del entendimiento de para qué está aquí y por qué sufre. Imagínense que Jesús estuviera así en el margen del río Jordán y de repente llegara y pasara alguien y le dijera: maestro, yo quiero que tú me cures y me sanes, y se voltea el maestro y dice: no, maestro. ¿Tú quién eras, perdón? No, Jesús hacía eso. Jesús caminaba, venían los apóstoles y los apóstoles venían haciendo como un cuerpo alrededor de él. Y entonces de repente Jesús se paraba y se regresaba. Y iba porque Jesús podía leer fluídicamente el estado anímico de las personas. La mujer, acuérdense de alguien lo toca y dice: ¿quién me ha robado un talento? Así es hay un... Haroldo Dutra tiene un libro de Evangelio construido específicamente el griego. Es un conferencista brasileño, y narra esa parte muy interesante. Jesús se regresa al necesitado. Nosotros que estamos estudiando, estamos en esclarecimiento y estamos obligados por el amor a dar atención al primero que llega. A veces pensamos que todos los que estamos en la casa espírita ya somos suficientes y no divulgamos, no salimos a contar la maravilla de lo que se está viviendo aquí. Y estas conferencias que estamos dando, al transmitirlas en directo, las están viendo en todo el mundo, porque como repetimos, el Consejo Espírita de México forma parte de la mesa directiva del Consejo Espírita Internacional. Y en todo el mundo ya los vieron, ya los vieron. Y en México todos los grupos de todo el país están viendo esta conferencia, acompañándolos a ustedes.
Y los que no son espíritas también lo están diciendo. Esa es la divulgación que Kardec, los espíritus Jesús, nos pedían hacer. Compartimos el mismo Dios. Compartimos al mismo hermano mayor, que es Jesús. ¿Por qué dicen que hay una prohibición de invocar a los espíritus? ¿Ustedes saben por qué lo dicen? ¿No? Moisés era medium. Jesús era medium. Jesús sí hablaba con nuestro Padre. Imagínense la tarea que tenía Moisés de andar 40 años en el desierto con las 12 tribus, que nada más se descuidaba tantito y se iban. ¿No? Y entonces era muy común, porque el espiritismo no inventa la mediunidad. El espiritismo no inventa la mediunidad. La estudia y la sistematiza. Imaginen ustedes que de repente consultaban a los mediums, les llamaban pitonisas, y les preguntaban N cantidad de cosas, y que algunos les empezaban a decir, no, ese Moisés está equivocado, ya nos lleva dando vueltas 40 años y no sabemos a dónde. Previendo eso y la no seriedad de las comunicaciones, Moisés dice que es condenable por Dios invocar el don de Pitón. Es lo único que dice. Pero eso es allá. Entonces, aquí no hacemos eso. Aquí nos amamos. Aquí buscamos el sentido de nuestras vidas. Aquí actuamos éticamente. El médium es una persona superior. Ya dijimos que eso es falso, porque el espiritista esclarecido considerará al médium como un compañero común, es uno más, portador de las mismas responsabilidades y flaquezas que igualmente nos afligen. ¿Qué buscamos en la mediunidad? Orientación para nuestra mejor forma de vivir. Claridad. Fluidos cuando son pases mediúmnicos. Y atendimiento, o sea, nosotros a los espíritus necesitados de esclarecimiento. ¿Qué no? No se adivina el futuro. No se hacen amarres. No se hacen limpias. No se consigue empleo. No se resuelven amores. No se ganan elecciones. ¿Quiénes son los mediums? Y Emmanuel, mentor de Chico Javier, nos dice esta gran definición. Y la voy a leer. Los mediums en general no son misioneros en la acepción común del término. Son almas que fracasan desastrosamente y que contrarían sobremanera el curso de las leyes divinas y que rescatan bajo el peso de severos compromisos e ilimitadas responsabilidades el pasado oscuro y delictuoso. Su pasado, en muchas ocasiones, se encuentra manchado de graves deslices y errores clamorosos. Peligro cuando el medium empieza a pensar que es un misionero o un privilegiado de los cielos. Es la primera señal, aguas. Eso es una reflexión interior que cada uno tiene que hacer. Que los propios espíritus superiores se sienten honrados y distinguirlos por asistir. Es un compañero en peligro, es un gran candidato a la obsesión y al fracaso, y la vanidad es el primer paso que el medium da en el camino de la desventura. ¿Qué hacemos con los mediums? La disciplina moral y mental creará hábitos saludables que atraerán a los espíritus superiores. Ahí está la receta. Vamos a tener que portarnos bien. Practicar el Evangelio. ¿Qué es practicar el Evangelio? Porque muchas veces esto se malentiende mucho, y sobre todo con los jóvenes. Cuando uno habla del Evangelio, uy, no, pues ya no voy a poder ir a las fiestas, ya no voy a poder usar minifalda, ya no voy a poder andar con mi novio. No, ese no es el Evangelio.
El Evangelio es una receta ética para ser feliz, punto. Nada más. El Evangelio nos dice no. Como decían, ¿no? A mis primeros años yo pensé que mi nombre era no. Porque nomás se me decía no a todo. No, el Evangelio no es eso. ¿Qué dice el Evangelio? Vive, equivócate, cáete, levántate, ámate. No dice, ve y entrégate al prójimo y deja todo lo demás. Dice, ámate primero a ti mismo. Y luego, desapégate de las cosas. Porque si nos apegamos a las cosas, vamos a sufrir cuando las perdamos. Y las cosas y las personas. Y esa es la receta para ser feliz. Y no se te olvide que el prójimo, y en portugués se dice próximo, es quien te va a ayudar a tu evolución. ¿Por qué? Si tengo un compañero del trabajo, o yo mismo, que soy molesto, chato, como dicen, que me saca canas verdes, ¿para qué está ahí? Es mi maestro, porque me estoy probando con él. Tolerancia, amor, compasión.